todos tienen una opinión. Es necesario dar con los puntos de encuentro. Ver, escuchar, conocer para comprender. Entre punto de vista. Con Alberto Velasco Vera e invitados. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da gusto saludarlos. Ya estamos aquí en la entrevista Entre Puntos de Vista, en donde pues platicamos con temas de la cultura, la ciencia, la tecnología, la sociedad, en fin, de todos los aconteceres de nuestro diario acontecer, de nuestra vida diaria. Aquí se lo plasmamos con mucho gusto. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en este espacio de la entrevista de cabecera a Brenda Flores. Ella es investigadora de análisis económico de la organización México, ¿cómo vamos? Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto en saludarte. Qué bueno, bienvenida, Brenda. Y bueno, vamos a platicar con Brenda sobre este pues, semáforo de México, ¿cómo vamos? Lanza el semáforo económico por sexo. Esto pues pretende visibilizar las brechas entre mujeres y hombres, que es imprescindible para el diseño de políticas públicas que eleven el bienestar de los mexicanos. Este proyecto, bueno, pues para ello está aquí Brenda, para platicarnos. ¿De qué habla este semáforo económico, Brenda, por favor? Pues mira, nosotros normalmente hemos estado trabajando en la organización con diferentes indicadores económicos, a los que le llamamos semáforos económicos, que desarrollaron en nuestro panel de expertas y expertos en economía, que nos permiten diagnosticar cómo va México. Y entonces justo ahorita lo que estamos lanzando son 4 de estos semáforos, pero ahora por sexo, que son empleos generados registrados ante el IMSS, informalidad laboral, pobreza laboral y Estado de Derecho. Y entonces a través de estas 4 variables podemos visibilizar brechas no solo económicas, sino también sociales, que están determinando una menor calidad de vida para las mujeres. Todos estos se encuentran en un nuevo sitio que tenemos ahora de género dentro de nuestra página, y ahí también pueden encontrar información, infografías, reportes especiales, artículos con estos temas y basados en estos semáforos. Llama la atención algunos aspectos que nos mencionas en este semáforo económico. Por ejemplo, dices que, bueno, se menciona que a partir del COVID, pues se ha abierto esta gran brecha laboral entre hombres y mujeres, con producto obviamente de la pandemia del COVID. Y, por ejemplo, por cada 100 hombres registrados en un puesto de trabajo, hay 63 mujeres. Y hay entidades como Tabasco en donde por cada 100 hay 40 mujeres, pero pues obviamente registrados ante el IMSS. Sí. Háblanos un poquito de esta brecha que se da. Pues mira, hablando de este semáforo en específico de generación de empleo registrado ante el IMSS, es nuestro aproximado, nuestra variable aproximada a lo que es el empleo formal en el país, porque aproximadamente el 80% del empleo formal está registrado ahí. Entonces nos da una idea de cómo se está comportando, y nuestra meta es que se creen 100,000 puestos de trabajo cada mes para que se puedan ir incorporando a las personas jóvenes que se suman al mercado laboral cada mes. Y justamente encontramos esto que dices y vemos que en este caso sí se ha disminuido la brecha en los años, pero pues todavía vemos que estamos muy lejos de la paridad. Y encontramos casos específicos, porque también está desagregado por estado, como por ejemplo la Ciudad de México, que es la entidad con menor desigualdad por sexo. Ahí son 72 mujeres por cada 100 hombres registrados, pero también observamos que esta brecha ha disminuido, pero esta disminución en este último año se ha debido principalmente a que se están destruyendo más empleos eh, para hombres que para mujeres. Entonces, aunque se está disminuyendo la brecha, no es lo que quisiéramos, porque no es que se estén generando realmente empleos para las mujeres. Y justamente el caso contrario es el que me mencionas de Tabasco, que ahí solo hay 40 mujeres por cada hombre registradas, y podemos ver que también es la entidad que más está creciendo en generar empleos formales, pero estos empleos entonces estamos viendo que se están yendo para los hombres y las mujeres se encuentran más rezagadas y además se están recuperando a un menor ritmo, entonces esta brecha se sigue ampliando. Y aquí justamente te cuento el caso de Jalisco, que
ocupa el quinto lugar con menor disparidad. Hay 63 mujeres por cada 100 hombres contra el 63 de nivel nacional. Entonces, podemos ver que hay estados con menos desigualdad, pero pues todavía sigue existiendo una brecha de género importante. Aún así, es insuficiente. Quiero decir, más bien, aún así falta mucho en que pues logremos esa igualdad, ¿no? Porque ya hablar de un 40, un 38, 37%, pues es mucho, ¿no? Sí, definitivamente. Justamente lo que buscamos con visibilizar esto es que en todo este proceso que se está dando de recuperación, donde necesitamos más medidas para que logremos una verdadera recuperación económica, pues que se busque que esta recuperación sea incluyente, tanto entre hombres y mujeres como entre estados y también entre sectores, porque justamente los sectores que más, a los que más les pegó la pandemia, que tienen que ver con comercio y servicios, son los sectores en los que más se emplean mujeres. Vayamos al semáforo, esta parte de la informalidad laboral. Llama la atención que, pues, en un alto porcentaje son más mujeres que se dedican a esta actividad informal. ¿Es correcto así como lo manifiestan? Sí, creo que ahí es 1.1 mujeres en informalidad laboral por cada hombre, y ahí lo que encontramos es que en 27 estados es mayor la tasa de informalidad en las mujeres. Entonces sí es un factor que le afecta más a las mujeres, pero aparte su salario esa brecha salarial es mucho mayor en la informalidad que en la formalidad. Castiga más el salario informal a las mujeres, Sí, por digo, eso es relevante. me imagino que sí debe ser un impacto muy severo, muy fuerte, pero llama también la atención que en 27 entidades de 32 predomina la informalidad y en eso las mujeres predominan, ¿verdad? El porcentaje es mayor de mujeres que se dedican a las actividades informales, ¿cierto? Sí. Híjole, Sí, eso, son 27 entidades en las que la tasa es mayor para las mujeres. Tenemos, creo que en la Ciudad de México, no creo que otras entidades sí hay más paridad, pero aún así la brecha salarial es muy clara. digo, en Y estos, sí, es particularmente en estos casos, ¿cuáles son los estados donde hay menos informalidad? Digo, ¿cuál sería esos 5 estados que no caen en ese porcentaje? mira, me voy a meter en este momento aquí a nuestra página porque no lo anoté. Porque hablan aquí de que particularmente destacan que los casos de Colima, Yucatán y Campeche es donde la tasa Ah, de informalidad de mujeres es más de 10 puntos porcentuales, es más alta que la de los hombres. O sea, es la diferencia, ¿verdad? Que existe con el resto de las 27 entidades. exactamente, esas son las entidades en las que es mayor y pero sí, justamente nosotros siempre estamos publicando, aparte de los semáforos, pues información gráfica, infografías y análisis donde podemos como encontrar todas esas características más específicas. Entonces, aquí en donde hay menos brecha en esa informalidad serían Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Aguascalientes, donde es más, de hecho ahí es más alta la informalidad en nombres. Sí, predomina, ¿no? Predomina el Ajá, género masculino, vaya. Es una sí. condición muy interesante. Brenda, estamos platicando con Brenda Flores, que es investigadora de análisis económico de la organización México ¿Cómo vamos? Brenda, háblanos sobre este semáforo. Me llamó la atención este semáforo de pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? Pues mira, nosotros usamos este indicador que es las personas cuyos ingresos laborales en su hogar no son suficientes para adquirir la canasta básica. O sea, que de todo el hogar no les alcanza para cubrirla para cada uno de los integrantes. Y entonces ahí lo que encontramos es que por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 120 mujeres en esa situación. Y justamente este semáforo se relaciona mucho con la informalidad laboral, porque también la informalidad laboral, aparte de que conlleva menores ingresos generalmente y menor seguridad social y también mayor incertidumbre, pues estamos viendo que eso también está afectando en general a los niveles de pobreza.
simplemente para el primer trimestre de 2021 hubo 27.1 millones de mujeres en pobreza laboral y 23 millones de hombres. Obviamente las dos cifras son alarmantes y todavía ver que la brecha es de 4 millones de personas es todavía más impresionante. Y justamente ahí te tengo una mala noticia, porque Jalisco es el estado con mayor brecha de género en pobreza laboral. Ahí tenemos 1.3 mujeres por cada hombre en pobreza laboral. Es bastante significativo lo que arrojan estos estudios. Ya nos dijiste, Jalisco, que es uno de los que pues van marcada esta diferencia. ¿Cuáles son los que están en mejor posición? Si se puede hablar de que hay mejor situación o mejor condiciones de esta pobreza laboral. Sí, pues digamos más bien, en la menor brecha serían Sinaloa, Campeche y Baja California Sur. Ahí serían los estados en los que hay, los únicos estados donde hay más hombres en pobreza laboral que mujeres. Pues es muy significativo todos estos datos que Sí, nos proporcionan. Entonces, entendamos que la pobreza laboral se refiere a que aún trabajando los dos, hombre, mujer, bueno, en una familia, por así decirlo, ninguno, entre ambos no logran completar lo que es el costo de una canasta básica. Eso es lo que es la pobreza laboral. sí, exactamente. Y luego imagínate todavía los hogares encabezados por mujeres. Sí, bueno, que sabemos que hay mujeres que a eso se dedican, a la informalidad, en razón de que, bueno, no tienen el sustento, el apoyo de el esposo, ya sea por las razones que sean, o el abandono, lo que sea, pues les significa todavía mucho más esta situación, ¿no? Les pega más, Justamente. justamente. Hablando de esto, ¿hay algún porcentaje de familias que se ven afectadas por esta situación? Nosotros no lo manejamos por número de familias. Habría que meternos, bueno, tal vez ahí sería más específico con los datos del Coneval que se Ajá. basan en la ENIC, que habla justamente de los hogares. Nosotros utilizamos esta medición, ¿sabes? Porque continua. El problema aunque es más completa la medición que realiza el Coneval con la multidimensionalidad de la pobreza, ahí el problema es que tendríamos que esperar mucho más tiempo para... Brenda Flores, con respecto al semáforo, lo relativo al Estado de Derecho, háblanos sobre este punto, por favor. Pues aquí nosotros el indicador que estamos midiendo es qué tan seguros nos sentimos en nuestras ciudades, y lo que encontramos es que hay, por cada 100 hombres que se sienten seguros en sus ciudades, hay 73 mujeres. Entonces vemos que realmente la percepción de seguridad de las mujeres es históricamente más baja. Si vemos nuestro semáforo, nosotros siempre vamos midiendo respecto a nuestras metas, ¿no? En Estado de Derecho nunca hemos estado las mujeres en un verde, por ejemplo. Vemos que siempre es consistentemente menor la percepción de este factor para las mujeres. Y, y eso es otro de los factores que te digo que interfieren en nuestra calidad de vida, no solo económica, ¿sabes? ¿Cuáles son esos elementos o factores que determinan esa, pues, digamos, incertidumbre que existe entre hombres y mujeres con respecto a este Estado de Derecho? ¿Cuáles serían las primeras? Pues mira, nuestra medición en específico se basa en la encuesta de seguridad urbana. Es Ujú. una pregunta, pero ya de ahí de lo que puede venir, de qué tan seguros nos sentimos, pues vienen temas de crimen, de pues todos estos factores que en general interfieren en nuestras decisiones diarias y económicas también, tanto de hombres como mujeres. También tenemos justamente el semáforo de Estado de Derecho en general, y, y ya en esa percepción lo que preocupa es que para las mujeres es siempre un problema salir, más un problema que para los hombres salir a la calle, salir solas, salir en la noche, cualquiera de estos factores.
En este sentido, digamos, este Estado de Derecho se refiere en cuanto, digamos, a algún problema que se suscite con cualquiera de ambos, hombre o mujer, ante la autoridad o son otros factores los que se están analizando en esta encuesta. Pues en esa encuesta simplemente miden la percepción de seguridad. Justamente el Estado de Derecho es un término muy difícil de cuantificar, es muy... de hecho, lo acabamos de actualizar la medición para tratar de que sea más representativo, pero sigue siendo limitado, obviamente, pero por lo menos nos da un aproximado de cómo nos sentimos. Es decir, es la percepción simplemente de cómo me siento en materia de seguridad, estando en mi casa, estando en la calle, yendo al trabajo, no sé, es así como hay que interpretarlo. Ajá, es así como hay que interpretar nuestro semáforo, justamente. Ok, no es tanto como qué me responde la autoridad, si me da seguimiento, si me resuelven mi problema o mi asunto, ¿ah? No va por ese, Sí, no va tanto por quisiéramos ese lado. tener mejores mediciones en ese sentido, pero sí, ahorita es como lo estamos midiendo. Ok, ahora Brenda, estos resultados, estos semáforos que ustedes están proponiendo, que ustedes están dando a conocer, hablan de que son para generar políticas públicas. ¿A quién se lo comentan? ¿A con quién están trabajando? ¿Con quién se están coordinando para este tipo de trabajos que no sean infructuosos, que no sean nada más ahí se quedaron, sino cómo se están trabajando, con qué áreas de los gobiernos de los tres niveles están ustedes coordinando? Claro, pues nosotros primero que nada es compartir la información con todas las personas, que llegue a las más personas posibles, porque para atender estas brechas, primero que nada hay que verlas, identificarlas, entenderlas. Por eso esa importancia de la visibilización y que nosotras, mujeres, que nos metamos a este sitio de género y podamos hacer estos datos y contar nuestra historia. Y aparte de esto, nosotros con nuestros principales hallazgos generalmente los compartimos con legisladores. Ahorita está el cambio, pero el próximo mes vamos a enviar un presupuesto para recuperación para el Congreso, y ahí incluimos pues todas las prioridades, y entre eso incluimos pues esta visión para que se pueda realmente contribuir a la discusión de políticas públicas a través de los datos que generamos. Esto es por Y una... Sí, perdón, adelante. no, simplemente añadir que todo esto, porque no atender estas brechas entre hombres y mujeres, pues también está obstaculizando el desarrollo de todo el país. No es solo un tema para las mujeres, sino que al no incluirlas de la manera que se podría hacer, pues es un obstáculo para el crecimiento y desarrollo del país en general. Esto, ¿cómo hay que, obviamente hay que aplicar políticas públicas para, pues, sobre todo, acortar esas brechas que existe entre hombres y mujeres con respecto a esto que estás tú presentando con estos semáforos económicos? ¿Con quiénes han tenido más acercamiento aparte del Congreso? ¿Con quién, a municipios? ¿Gobiernos de estados o alguna otra dependencia dentro del gobierno federal? Con estos temas en específico, apenas estamos lanzando esta Okay. semana. Vamos a ver a dónde llega. Esperemos que sí llegue muy lejos, y sobre todo, sí, que saber que hay políticas que se pueden hacer, que por ejemplo, al identificar esos sectores en los que está especialmente golpeado a nivel nacional y también en términos por sexo, pues podemos ver que necesitamos mayor ayuda, mayores esfuerzos para la recuperación de estos sectores económicos. No solo, que no va a bastar con campaña de vacunación y reactivación de la economía, porque hay sectores en donde pues muchísimos negocios, pequeños y medianos negocios, cerraron, y no va a ser tan fácil que vuelvan a abrir y que esta recuperación realmente se dé. Otro tema muy importante que se trata de poner en la agenda pública es todo este tema de sistema de cuidados, de estancias infantiles, que al final de cuentas pueden ayudar a que se involucren más las mujeres en el mercado laboral. Así es, y sobre todo, bueno, las oportunidades sean para todas las mujeres, independientemente también la edad, que eso también es un factor que
que determina, ¿no? Esa brecha, ¿no? Claro, claro, la edad, el estado donde vives, si eres madre o no, Ujú. todo eso va afectando. Sí, digo, en los 4 semáforos hay una brecha de mucha consideración, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Híjole, ojalá y estos semáforos que ustedes presentan muy atinadamente realmente pues rindan frutos, rindan efectos positivos y que mejoren y sobre todo, vuelvo a lo mismo, a tratar de reducir esa brecha generacional y sobre todo pues que haya estímulos, ¿no? También aquí parte importante debe ser, me imagino, el sector empresarial, ¿no? Sí, claro. Sí, puede ayudar a esta recuperación de estímulos tanto de la inversión privada como inversión pública, pero justamente hemos visto que este término de Estado de Derecho, que si ahorita las instituciones están fortalecidas, hay mucha incertidumbre de qué está pasando jurídicamente, ¿no? Cambios de leyes y todo eso también está mermando la inversión privada. Entonces ahí queda tanto incentivar la inversión privada como la inversión pública y que esto se haga buscando mayor paridad en todos estos términos que hemos visto, esta recuperación dispar que te comento. Y sobre todo el ejemplo de Tabasco, además de que es un ejemplo de gran desigualdad, pues también nos muestra que la política pública puede hacer la diferencia. Ahí están ahorita, es la sede de dos de los principales proyectos de ese sexenio. Entonces, pues podemos ver que ahí está aumentando el crecimiento, pero si no se hace viendo estas brechas de género, pues entonces se siguen perpetuando, siguen creciendo. Sí. Nada más que estas son, como son obras seccionales, obviamente al momento en que se concluyen se termina el trabajo, entonces son, digamos, trabajos temporales, ¿no? Que también es un punto que sí es cierto, crece, pero también llega un momento en que se termina y hay que buscar otras Exactamente. oportunidades. Exactamente, donde se debe hacer esa inversión es en algo que realmente nos traiga crecimiento a largo plazo, que realmente nos traiga inversión, que nos traiga generación de empleo ahorita y en 5 años y en 10 años. Sí, que sobre todo que le dé lo que ya comentamos hace un momento, ¿no? Esa certidumbre que las mujeres y los hombres pues, requerimos, ¿no? De tener esa confianza de que pues, nuestro trabajo va a estar seguro y va a permanecer ahí hasta que pues, sea necesario disfrutarlo, ¿verdad? Brenda Flores, ¿dónde podemos consultar más información con respecto a este semáforo económico? Pues en México cómo vamos.mx diagonal género y también en nuestras redes sociales @México cómo vamos. Estamos siempre constantemente publicando blogs, nuestros infografías y cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender mejor estas brechas. En redes sociales están en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Sí, @México cómo vamos. @México, ¿cómo vamos? Todos en el mismo nombre. Excelente. Sí. Brenda Flores, te agradezco mucho la oportunidad que me das de platicar contigo y pues gracias por compartir esta información tan interesante sobre este semáforo económico y esa brecha que existe entre hombres y mujeres con respecto, pues sobre todo a lo laboral, ¿no? Gracias, Brenda. No, muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Yo me despido. Gracias a usted por acompañarnos en esta entrevista. Que tengan un excelente día. Yo les espero aquí próximamente con más de la entrevista. Hasta entonces.